Te doy mi sueldo si traduces esto. Se burló el jefe millonario. Pero la limpiadora lo dejó callado. Te doy mi salario si logras traducir esto. La carcajada del jefe resonó como un disparo dentro de la oficina de mármol y vidrio. Todos se detuvieron. Hasta los dedos que tecleaban sin descanso sobre los teclados se congelaron en el aire. La mujer del uniforme azul, con una trenza gruesa cayendo por la espalda, sostenía un trapo sucio en una mano y un informe arrugado en la otra. Su rostro, cubierto por un leve sudor, mantuvo una expresión inmutable, como si estuviera acostumbrada a que el mundo se riera de ella. El jefe, impecable en su traje de lino italiano, se reclinó en su silla ejecutiva como si acabara de ganar una batalla. Su sonrisa era una mezcla venenosa de poder, sarcasmo y desprecio. A su lado, los empleados de rango inferior, secretarias, recepcionistas, asistentes administrativos, no sabían si reír, fingir que no habían oído o esconder la incomodidad que sentían ante aquella escena. Pero uno se atrevió. Un joven de corbata roja dejó escapar una risa nasal y nerviosa que rompió el silencio como un vaso cayendo al suelo. Vamos, mujer, sorpréndenos. Di algo en... ¿Qué es esto? Alemán, chino, ruso. Insistió el jefe, alzando el informe como un trofeo y agitándolo frente a ella como si fuera un pedazo de basura. La mujer lo miró por apenas un segundo. Bastó. Sus ojos eran oscuros y firmes, pero había algo dentro de ellos que ni siquiera la arrogancia del jefe consiguió romper. Algo que ni siquiera él, acostumbrado a comprar respeto con su cuenta bancaria, entendía. Y entonces, con una voz suave pero afilada como una daga, ella respondió. Una frase exacta, pronunciada con el acento y la entonación perfecta. La misma frase que encabezaba el informe. Nadie entendió nada, pero el jefe sí. Sus ojos, tan seguros hace un instante, ahora parpadearon 2 veces, luego 3. Una sombra de confusión cruzó su rostro. Y finalmente, sus labios se sellaron como una puerta cerrada con llave. El silencio volvió. Esta vez, uno espeso, pesado. Los empleados no sabían si acababan de presenciar un milagro, una humillación, o ambas cosas. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir?, murmuró él, como si buscara una grieta donde esconderse. Ella solo limpió con el trapo el polvo imaginario del escritorio que aún no había terminado. Le dirigió una media sonrisa apenas visible y continuó con su trabajo como si nada hubiese pasado. Pero algo había cambiado. Algo profundo. La noticia se esparció como fuego en papel viejo. ¿Sabías que la nueva señora de la limpieza habla 5 idiomas? Dicen que estudió en Europa. Parece que fue profesora universitaria. Algo raro hay ahí, seguro. Y mientras las murmuraciones crecían como raíces por todo el edificio, la mujer volvía a pasar el trapo sobre una mesa de conferencias, esta vez con más lentitud. Como si recordara, como si estuviera regresando a un pasado que juró olvidar. Pero ese pasado estaba a punto de regresar por sí solo. Con fuerza, con furia, y con consecuencias que cambiarían todo. Las ruedas del carrito de limpieza crujían en el silencio de la madrugada. El edificio, normalmente abarrotado de pasos y gritos telefónicos, ahora reposaba en un silencio casi solemne. Ella avanzaba por el corredor principal del piso ejecutivo con movimientos calculados, como si contara los pasos sin mirar, como si ese lugar, aunque disfrazado de modernidad y lujo, le resultara familiar en algún rincón de la memoria. Se detuvo frente a una puerta doble de madera, la única con detalles tallados a mano. La oficina del jefe. Sus ojos se posaron en la placa dorada. Eduardo Sáenz, presidente ejecutivo. Durante un segundo, su rostro se endureció. Y entonces, un parpadeo, un suspiro. Y ahí vino, el primer recuerdo. Era una sala de conferencias en Viena. Alta, con ventanales góticos y olor a madera vieja y libros. Frente a ella, más de 30 alumnos, la mayoría europeos, la miraban con respeto. En la pizarra, garabateaba teorías complejas en alemán y francés. Su voz era firme, su mirada viva, su traje oscuro y elegante. El lenguaje no es solo comunicación. Es poder, es frontera, es libertad, decía mientras caminaba entre las filas. Y entonces uno de los alumnos, un joven arrogante de acento latino, interrumpía con una sonrisa cínica. ¿Y de qué sirve tanta libertad si uno termina limpiando el suelo del poder? La sala se volvió hielo. Volvió a presente de golpe. El sonido metálico de un ascensor la sacó del recuerdo. Bajó la mirada. Las manos le temblaban ligeramente, mas no por miedo. Era algo más antiguo. Era rabia. Era memoria viva. Volvió a moverse. Siguió con la limpieza,
como si el suelo pudiera absorber lo que el alma ya no aguantaba. En otro piso, los rumores seguían creciendo. En la cafetería, 2 empleadas cuchicheaban. Dicen que antes vivía en Europa. ¿Y cómo terminó aquí? Limpiando oficinas. Algo habrá hecho. Nadie cae así de repente. ¿O fue alguien quien la hizo caer? Y nadie lo notó, pero uno de los analistas financieros, un hombre callado, de gafas gruesas, observaba a la mujer desde el fondo de la sala, con una expresión que no era de asombro, ni de duda, era de reconocimiento, como si, por fin, alguien que él nunca pensó volver a ver, hubiera regresado. ¿Pero de dónde? ¿Y por qué ahora? En el piso 17, el jefe Eduardo Sáenz se encontraba solo en su oficina, con el mismo informe en sus manos, el que ella había traducido sin pestañear. Lo leyó una vez más, como si buscara un error, una trampa, y entonces lo vio. Al pie del documento, muy pequeño, apenas visible, había una firma, un nombre, uno que lo heló por dentro, el mismo nombre que él había enterrado hacía 12 años. La noche cayó con una rapidez inusual sobre la ciudad. Las ventanas del edificio reflejaban las luces del tráfico como espejos rotos, atrapando el movimiento del mundo exterior en un juego de sombras y resplandores. En el último piso, Eduardo Sáenz seguía inmóvil, sentado detrás de su escritorio de nogal oscuro, con el informe aún entre las manos. Sus ojos se clavaban en el nombre que figuraba al pie del documento, como si con solo mirarlo pudiera deshacer lo que acababa de descubrir. Elena V. Klein, un nombre que no escuchaba desde hacía más de una década. Un nombre que, para él, debía haber desaparecido para siempre. Tragó saliva. Sintió un leve temblor en los dedos. No era miedo. Era algo más profundo. Era la conciencia mordiendo desde adentro. No puede ser ella, murmuró, como si el sonido de su propia voz pudiera convencerlo de que estaba equivocado. Volvió a leer. 1, 2, 3 veces. El mismo nombre, la misma inicial, y la manera en que había traducido ese informe. Impecable, natural, fluida, como si fuera su lengua madre. Encendió la laptop con manos tensas, tecleando rápido. Buscó en la base de datos de empleados. Ahí estaba, Elena Klein, sin currículum, sin foto, sin estudios registrados. Contratada por una empresa tercerizada de limpieza. Una sombra administrativa. Invisible. Maldita sea, exclamó entre dientes, cerrando el portátil con rabia contenida. Sabía que no era una coincidencia. Si ella había vuelto, era por algo. Y eso lo inquietaba mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras tanto, en el subterráneo del edificio, Elena limpiaba en silencio, doblando con precisión los paños húmedos. El aire era denso, cargado de productos químicos y secretos no dichos. Ella lo sentía, lo conocía, lo respiraba como quien respira el pasado. Sus pasos resonaban suaves sobre el piso encerado. Se detuvo frente a un espejo viejo en el vestuario de empleados. Se miró, y por un instante, lo vio todo. Flashback. Una aula universitaria en Viena. Techos altos, paredes cubiertas de estanterías llenas de libros. Elena caminaba entre los pupitres con elegancia, explicando conceptos de semiótica y traducción avanzada en alemán, francés, inglés. El lenguaje es poder. Es frontera, pero también es puente. Uno de sus alumnos, de acento latino, se reía en silencio desde el fondo. ¿Y qué pasa cuando uno tiene todos los puentes, pero se queda sin suelo donde pisar? El comentario no la desestabilizó. Lo miró con severidad, pero con un dejo de compasión. Era joven, arrogante, ambicioso. Se llamaba Eduardo Sáenz. Volviendo al presente, Elena guardó sus materiales en el carrito, pero no se movió. Sacó con discreción una hoja doblada de su bolsillo, una vieja impresión de un correo electrónico. Asunto, petición de silencio. El precio será pagado. Remitente, es Sáenz. Fecha, hace 12 años. Su mano tembló, apenas. Lo había guardado todo. Las palabras, las amenazas, las pruebas. Sabía que este momento llegaría, que algún día volvería a mirar al hombre que le había quitado todo. Pero lo que no sabía, era que alguien dentro de la empresa la estaba observando. Alguien que ya había notado su presencia, y que haría lo posible por enterrarla, una vez más. Al día siguiente, el edificio amaneció con su ritmo habitual. Tacones apurados, teclados que sonaban como metrónomos neuróticos y ascensores que subían y bajaban como relojes sin alma. Pero para Eduardo, cada sonido era una amenaza. Cada puerta que se abría podía esconder una verdad que él había enterrado hacía años.
Necesito su ficha completa, todo lo que se sepa de ella. Ordenó, con tono bajo pero firme, al jefe de recursos humanos. ¿De quién, señor? De la nueva mujer de limpieza. Klein, Elena Klein. El hombre lo miró con cejas arqueadas. ¿La señora de la limpieza? Pero, ni siquiera está contratada por nosotros. Es parte de la empresa tercerizada. Ocurrió algo. Nada que te importe. Consígueme lo que pedí. Eduardo colgó sin despedirse. El sudor le humedecía la nuca. Abrió un cajón inferior de su escritorio y sacó una vieja carpeta amarillenta. En la portada, Viena, 2011/diagonal dossier confidencial. La abrió con manos cuidadosas. Ahí estaban los documentos, las cartas, las pruebas que había destruido, o eso creía. Y ahí, entre las hojas, una foto. Elena, joven, brillante, vestida con un abrigo negro frente a la Universidad de Viena. ¿Qué quieres de mí, Elena?, pensó. Dinero, venganza, justicia. Mientras tanto, en uno de los pasillos laterales del piso 14, Elena revisaba los baños con su carrito cuando una voz masculina la detuvo. Disculpe, señora. Ella se giró con lentitud. Un joven de traje gris, lentes rectangulares y rostro amable la observaba. No era como los demás. No tenía ese aire de superioridad ni miedo. Solo curiosidad. ¿Usted habla alemán?, preguntó en voz baja. Ella lo miró fijamente. No dijo sí, tampoco no. Solo arqueó una ceja, casi imperceptiblemente. El joven asintió con una sonrisa leve. Lo sabía. Reconocí su acento. Yo estudié en Berlín. ¿Y usted? Usted no es quien dice ser. Silencio. Tranquila. No se lo diré a nadie. Pero si necesita ayuda, yo puedo escucharla. Ella dudó. Durante años había aprendido a desconfiar, a cerrar puertas. Pero había algo en ese joven, algo que le recordaba a su hermano menor. Antes de que desapareciera, esa noche, Elena bajó sola al archivo del subsuelo. Aquel joven, cuyo nombre aún no conocía, le había entregado una tarjeta magnética olvidada en su carrito. Tal vez quiera buscar cosas que ya no existen en los sistemas. Le había dicho. El archivo olía a polvo, olvido y secretos. Con la linterna del celular iluminando los estantes, buscó con dedos temblorosos. Y lo encontró. Caja 112B. Proyecto Arconte. Un nombre que no leía desde 2011. Dentro, contratos, transferencias, firmas falsificadas. Y un documento con el membrete de la universidad, firmado por Eduardo Sáenz. Lo escondiste bien, pero no lo suficiente. El sonido de un paso repentino la hizo girar de golpe. No estaba sola. Una figura alta, silenciosa, se deslizaba entre las sombras al final del pasillo. ¿Quién está ahí?, preguntó, con voz firme. La figura no respondió. Solo retrocedió lentamente, hasta desaparecer. Elena guardó los papeles rápido, cerró la caja y se alejó con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Lo sabía. Alguien la estaba vigilando. Y ese alguien no era solo Eduardo. Las luces del archivo aún parpadeaban cuando Elena emergió del subsuelo con los documentos ocultos en su mochila. Subió por la escalera de servicio, evitando los ascensores, sus pasos ligeros pero seguros. En sus oídos aún retumbaban los ecos del pasillo, esa sombra, ese silencio denso. Cuando llegó al cuarto de mantenimiento, cerró la puerta con llave, encendió una lámpara portátil y desplegó el contenido de la caja sobre la mesa metálica. Lo que vio la hizo contener el aliento. Proyecto Arconte. No era solo corrupción, era mucho más. Pagos ocultos, manipulación de becas, falsificación de calificaciones, redirección de fondos educativos a cuentas personales. Y, lo más grave, firmas de alumnos y profesores que nunca existieron. Entre los firmantes, es Sáenz. Pero también otro nombre que la paralizó. Bruno Klein. Su hermano. Su sangre. Bruno, ¿qué hiciste?, murmuró con voz rota. Flashback. Ella y Bruno, sentados en la cocina de su pequeño departamento en Viena. Él, con ojeras profundas, temblando mientras sostenía una carta. No tenía elección, Elena. Me amenazaron. Dijeron que te harían daño si no firmaba. ¿Firmaste qué? Papeles, becas, fondos. Yo no sabía que era tan grave. Esa fue la última vez que lo vio. Después de eso, Bruno desapareció sin dejar rastro. Elena presionó la hoja contra el pecho, como si el papel pudiera traerlo de vuelta. Ahora entendía. Eduardo no solo la había destruido a ella, había usado a su hermano como chivo expiatorio.
y luego lo había hecho desaparecer. Mientras tanto, en el piso ejecutivo, Eduardo observaba por las cámaras de seguridad a través de una aplicación privada. Retrocedía las grabaciones del archivo, aumentaba el brillo, y entonces la vio. Ella, Elena, viva, investigando, reuniendo piezas. Golpeó el escritorio con el puño cerrado, furioso. ¿Quién le dio acceso? ¿Quién? Y fue entonces cuando recibió una notificación. Un correo anónimo. Asunto: ella no está sola. Lo abrió de inmediato. Dentro, una foto de Elena en el vestidor, hablando con el joven analista de traje gris. Eduardo sonrió de lado. Así que tienes un aliado. Veamos cuánto le dura el coraje. Al día siguiente, el joven del traje gris fue llamado a la oficina del jefe. Entró con la misma tranquilidad de siempre, sin imaginar lo que le esperaba. Eduardo lo recibió con una sonrisa afilada. Tú eres Javier, ¿cierto? Analista de riesgos. Buen desempeño, recomendación impecable. Gracias, señor. Tengo una propuesta para ti. Digamos, de esas que no se rechazan. Javier frunció el ceño, incómodo. ¿De qué se trata? Eduardo se levantó, caminando lentamente alrededor de él, como un depredador. Quiero saber todo lo que esa mujer hace, todo lo que dice, y especialmente lo que está buscando. Silencio. ¿Y si me niego? Preguntó Javier con firmeza. Eduardo se inclinó, le susurró al oído. Entonces tú y tu hermana perderán esa beca que tanto esfuerzo les costó conseguir. Javier cerró los ojos. Tragó saliva. Sintió como la traición comenzaba a formarse dentro de él. Pero aún no había decidido de qué lado estaba. Y en algún lugar del edificio, Elena sentía un escalofrío, como si la red invisible empezara a cerrarse a su alrededor. La lluvia golpeaba los ventanales del edificio como si quisiera abrirse paso hasta los secretos encerrados ahí dentro. Elena, de pie frente al cubículo de limpieza, observaba el reflejo de las gotas mientras sentía que algo había cambiado. No podía explicarlo, pero su instinto, forjado a base de años de silencios forzados, le gritaba que alguien la estaba siguiendo más de cerca. Javier caminaba con el corazón dividido. El ultimátum de Eduardo aún pesaba en su mente como un yunque. Su hermana menor, de apenas 17 años, había sido admitida en una universidad privada gracias a una beca que él mismo había gestionado. Si decía que no, lo perdería todo. Pero si decía que sí, traicionaría a la única persona que le había mostrado humanidad en esa empresa. Se sentó frente a su computador, encendió la pantalla e ingresó al sistema interno de vigilancia. Buscó los últimos movimientos de Elena. Había bajado al archivo. Había sacado una caja. Había copiado papeles. ¿Qué estás buscando exactamente?, murmuró. Pensó en reportarlo. Solo un correo. Solo una frase. Pero no lo hizo. En cambio, imprimió una copia del documento más reciente que ella había revisado. Proyecto Arconte, año 2011. Lo guardó en su maletín. Y por primera vez en semanas, decidió bajar al subsuelo. Elena no esperaba visitas. Estaba archivando todo de nuevo, organizando las pruebas por fechas y nombres, cuando escuchó la puerta abrirse con un chirrido suave. Se giró rápido, lista para esconderlo todo. Pero era él. No vengo a delatarla, dijo Javier, levantando ambas manos. Vengo a entender. Elena lo miró, desconfiada, pero algo en su voz sonaba genuino. ¿Por qué quieres entender? Porque lo que usted busca puede que también me afecte. Guardaron silencio. Solo el zumbido de las lámparas y el eco lejano de un ascensor rompían la calma. Eduardo Sáenz me pidió que la vigilara, confesó, pero no voy a hacerlo. Quiero saber qué hay detrás de todo esto. Quiero saber por qué usted, una mujer que claramente no pertenece a este lugar, decidió volver, arriesgando todo. Elena bajó la mirada, cerró la carpeta, y entonces, habló. Hace 12 años, alguien falsificó mi firma para robar fondos de investigación en una universidad europea. ¿Y quién lo hizo? Eduardo, con ayuda de otros. Pero yo no podía probarlo, hasta que encontré los documentos que guardé como precaución. ¿Y su hermano? Ella se tensó. Bruno fue arrastrado al medio. Lo amenazaron. Firmó papeles sin saber. Después, desapareció. ¿Desapareció cómo? Un día dejó de contestar. Su celular, su correo, todo. Nadie volvió a verlo. La policía no investigó. Dijeron que era un adulto libre. Pero yo sé que no fue voluntario. Javier sintió un nudo en el pecho. Había algo en los ojos de Elena, una mezcla de rabia, amor y un dolor antiguo que no había sanado nunca. ¿Y ahora qué piensa hacer?
No vine a buscar venganza, dijo ella, lentamente. Vine a exponer la verdad. Vine a que el mundo vea quién es realmente Eduardo Sáenz. Lo que ninguno de los dos sabía era que el micrófono oculto en el marco de la puerta estaba encendido, y que cada palabra, cada suspiro, cada silencio, estaba siendo grabado. Al otro lado del edificio, en una sala oculta detrás del área de sistemas, una mujer de cabello oscuro escuchaba atentamente los audios. Sonrió. Así que ya empezaron a hablar. Excelente. Cerró el portátil y marcó un número. Tenemos un problema. Elena no está sola. En la azotea, Eduardo encendía un cigarro mientras observaba la ciudad como si le perteneciera. El viento le revolvía el cabello, pero su expresión era de calma absoluta. Muy bien, Elena, ¿quieres jugar? Entonces juguemos. Y sacó de su abrigo una hoja, una orden judicial, una que, si se ejecutaba, podría terminar con la vida de Elena como la conocía. Esa mañana, el cielo amaneció gris, espeso, como si incluso la ciudad supiera que algo oscuro estaba a punto de estallar. Elena entró al edificio con el mismo uniforme azul, la misma expresión tranquila, pero en el interior, todo era un torbellino. Había pasado la noche revisando cada documento, organizando las pruebas en orden cronológico, conectando puntos, comparando firmas, fechas, nombres. Y finalmente, algo encajó. Un nombre repetido en varios documentos. Una firma distinta. Un nexo entre Eduardo y una persona que jamás pensó ver implicada. Mientras tanto, en una sala secreta del piso 16, Eduardo hablaba con una mujer. Alta, elegante, con rostro severo y labios pintados de rojo escarlata. Se llamaba Catalina Moya, directora de asuntos legales de la empresa. ¿Estás segura de que puede silenciarla?, preguntó él, cruzando los brazos. Lo he hecho antes, Eduardo. Sabes perfectamente de lo que soy capaz. Elena no es como los otros. Tiene pruebas. Tiene conexiones. Catalina se acercó a él, mirándolo a los ojos. Entonces habrá que eliminar las pruebas y aislarla. Hacerla parecer inestable, solitaria, irrelevante. Y si no funciona, Catalina sonrió. Siempre hay métodos más definitivos. Javier observaba desde su escritorio cómo Elena cruzaba el pasillo con el carrito de limpieza. Parecía tan serena, pero él sabía que detrás de esa máscara había una tormenta. Revisó el archivo oculto que había sacado la noche anterior, un documento firmado por Catalina Moya en 2011. La misma Catalina que ahora formaba parte del círculo íntimo de Eduardo. Están todos involucrados, murmuró. Ella no tiene idea de lo que se está metiendo. Entonces, tomó una decisión. Abandonó su puesto y bajó directo al subsuelo. Encontró a Elena en la sala de descanso de mantenimiento. Estaba sola, tomando café de una taza rota. Tenemos que hablar, dijo Javier, cerrando la puerta tras de sí. Ella lo miró en silencio. Esperó. Catalina Moya, la jefa de legales. Ella también está implicada. He encontrado documentos, registros de transferencias, hasta cuentas en el extranjero. Los ojos de Elena se endurecieron. Catalina, ¿estás seguro? Tanto como de que tú no estás aquí por casualidad. Ella asintió, y entonces sacó algo de su mochila. Una foto, antigua, desgastada. 3 personas en una ceremonia universitaria. Ella, Eduardo y Catalina. Éramos parte del mismo grupo de investigación. Explicó. Yo era la directora. Catalina, mi mano derecha. Eduardo, un estudiante brillante, pero ambicioso hasta lo patológico. ¿Qué pasó? Descubrí que estaban usando mi firma para mover fondos. Cuando quise denunciar, Catalina me traicionó. Alteró documentos. Inventó acusaciones. Y Eduardo, bueno, ya sabes lo que hizo. Javier la miró con respeto y temor al mismo tiempo. ¿Y qué haremos ahora? Publicarlo todo. Enviar copias a la prensa, al Consejo de Administración, a la Fiscalía. Pero antes, Elena se detuvo. Sintió algo. Estamos siendo escuchados. Javier abrió la puerta de un tirón. En el pasillo, no había nadie, pero el carrito de café del piso estaba desplazado. Y sobre él, un teléfono encendido, grabando en modo oculto. Elena lo tomó. Lo revisó. Una transmisión en vivo. La conversación completa, emitida a una IP desconocida. Nos están acorralando, Javier. Esto ya no es solo un juego de poder. Entonces, ¿qué hacemos? Elena lo miró, con una calma que asustaba. Nos adelantamos. Atacamos primero. Horas después,
Una notificación llegó al correo de todos los empleados del edificio. Remitente, anónimo. Asunto, ¿quién es realmente Eduardo Sáenz? Adjunto, un solo archivo comprimido. Nombre, Proyecto Arconte, evidencia filtrada. Pero justo cuando Javier y Elena pensaban que habían logrado tomar ventaja, Eduardo ya había previsto el movimiento. Y tenía un arma aún más poderosa que el miedo o la mentira. El control absoluto del sistema. A los pocos minutos del envío del archivo anónimo, el caos se desató en todo el edificio. Los ordenadores comenzaron a fallar. Los móviles perdieron señal y un aviso en rojo apareció en todas las pantallas. Este contenido ha sido bloqueado por medidas de seguridad internas. Intento de sabotaje detectado. Los empleados se miraban entre sí, confundidos, angustiados. Algunos intentaban reiniciar sus sistemas, otros corrían al departamento de informática. Pero ya era demasiado tarde. El sistema central había sido intervenido. Nadie podía acceder a nada. Ningún archivo se abría. Ningún dato salía. En lo alto del edificio, Eduardo observaba con un vaso de whisky en la mano, mientras las pantallas de seguridad mostraban el pánico silencioso que se expandía como una mancha de tinta. Catalina Moya, vestida de negro, estaba a su lado con los brazos cruzados. ¿Y los correos externos?, preguntó ella. Interceptados. El sistema los bloqueó antes de que salieran. Perfecto. Eduardo sonrió con cinismo. Creyó que podía destruirme desde dentro, usando mi red. ¡Qué ingenua! Ahora es nuestra jugada, Eduardo. En el subsuelo, Elena y Javier veían el bloqueo desde el móvil de él, uno de los pocos aún desconectados del sistema. Bloquearon todo, murmuró Javier. Incluso servidores externos. Elena respiró hondo, con los dientes apretados. Su plan de años, anulado en minutos. Nos adelantamos demasiado. No pensé que su poder había llegado tan lejos. ¿Y ahora qué hacemos? Salir. Buscar una vía externa. Atacar desde fuera. Antes de que pudieran moverse, el móvil de Javier vibró. Una notificación. Mensaje anónimo. Sin texto. Solo una imagen. Bruno, atado a una silla, en una habitación oscura, los ojos vendados. Detrás de él, una placa. Fundación Médica Santa Clara. Javier miró a Elena. Ella palideció. Su rostro, normalmente contenido, se quebró al instante. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Javier buscó rápido. Una clínica psiquiátrica, cerrada oficialmente desde hacía años. Afueras de la ciudad. Rumores de corrupción, experimentos ilegales, desapariciones. Nunca investigado a fondo. Esto es reciente. Lo mantienen con vida, oculto. Todo este tiempo, lo han tenido prisionero. Dijo Elena, con la voz quebrada. Flashback. Bruno, joven, nervioso, firmando papeles. Catalina a su lado, sonriente. Solo firma, Bruno. Es para proteger a tu hermana. Después, podrás irte. Él firma. Las puertas se cierran. Volviendo al presente, Elena temblaba. No de miedo, de furia, de impotencia, de amor. Vamos a sacarlo de ahí. Esta noche. ¿Y si es una trampa? Prefiero caer buscando a mi hermano que vivir sin intentarlo. En otro lugar del edificio, Catalina colgaba una llamada. Ya vio la imagen. Una pausa. Activamos el protocolo final. No todavía. Que llegue hasta él. Que lo vea. Que crea que puede salvarlo. Sonrió, cruel. Y después, que lo pierda otra vez. Cuando Elena y Javier se preparaban para salir del edificio, un guardia de seguridad apareció con una carpeta en la mano. Elena Klein. Sí, respondió ella, con la mandíbula tensa. Tiene una notificación judicial. Orden de restricción inmediata. No puede acercarse a las oficinas ejecutivas. Si lo hace, será arrestada. ¿Bajo qué cargos? Intervino Javier. Acoso, espionaje industrial, sabotaje informático. Eso es falso. No es asunto mío. Solo cumplo órdenes. Se fue. Elena cerró los ojos un instante. Respiró profundo. El cerco se cerraba, pero su determinación era más fuerte. Sacó de su mochila un sobre con documentos impresos. Copia física, la única prueba que Eduardo no podía borrar. Y ahora, una dirección, una pista, una promesa rota, un hermano perdido, una verdad por recuperar. Lo que no sabía era que ese viaje la enfrentaría no solo con los enemigos que la traicionaron, sino con una parte de su historia que había elegido olvidar. La noche era espesa, como si el cielo cargara un secreto demasiado grande.
Javier conducía en silencio, los faros del coche cortando la niebla de la carretera secundaria. Elena, en el asiento del copiloto, sostenía la imagen de su hermano entre las manos como si pudiera arrancarle respuestas con solo mirarla. ¿Estás segura que quieres hacer esto así?, preguntó Javier, sin apartar la vista del camino. No hay tiempo para planes. Si Bruno está ahí, tengo que sacarlo. Ahora. El GPS marcaba el punto: Fundación Médica Santa Clara. Un edificio abandonado, apartado de la ciudad, sin registro de actividad reciente. Oficialmente, cerrado desde hacía 7 años por falta de fondos. Pero extraoficialmente, seguía recibiendo pagos. Pagos que salían, en parte, de la misma empresa donde ambos trabajaban. Al llegar, el lugar los recibió como un susurro oscuro. El portón de hierro oxidado crujió al empujarlo. La fachada, cubierta de enredaderas muertas. Las ventanas, rotas o tapadas desde dentro. Parece que nadie entra aquí desde hace décadas, murmuró Javier, con la linterna en alto. Eso es lo que quieren que creamos. Elena sacó una ganzúa pequeña de su bolsillo. La cerradura cedió sin resistencia. Entraron. El interior olía a humedad, a polvo y a encierro. Pero más allá de los pasillos destruidos, las paredes rajadas y el eco de cada paso, algo no encajaba. Luces, muy tenues, pero aún encendidas. Una cámara en una esquina, con un LED rojo. El lugar seguía operativo, solo que para cosas que no debían ser vistas. En la tercera planta, detrás de una puerta reforzada con doble tranca, escucharon algo. Un quejido, débil, humano. Javier acercó el oído. «Bruno. Bruno», gritó Elena, golpeando la puerta. Silencio. Luego, una voz. «Elena». Se miraron. Era él. «Estamos aquí. Te vamos a sacar». Javier usó una palanca metálica para forzar la cerradura. 1, 2, 3 veces. La puerta cedió con un estruendo. Y ahí estaba Bruno, amarrado a una silla de ruedas, más delgado, con la barba crecida, los ojos apagados, pero vivo. Elena corrió hacia él. Lo abrazó, lo tocó, como si no creyera lo que veía. «Hermano, ¿qué te hicieron?». Bruno no respondió de inmediato. Solo la miró, con lágrimas formándose lentamente. «Creí que ya no existías. Nunca dejé de buscarte. Nunca». Pero justo cuando iban a desatarlo, se encendió una pantalla en la esquina de la habitación. Una cámara, un altavoz, y la voz de Catalina retumbó en las paredes. ¡Qué conmovedor! La familia, por fin reunida. Elena se giró de inmediato. «¿Dónde estás, Catalina?» «Cerca, observando, como siempre. Vamos a sacarlo de aquí, no podrán detenernos». Catalina rió. «¿De verdad crees que esto fue un error? ¿Que te dejamos llegar hasta aquí sin saberlo?» «Elena, esto no es un rescate. Es un mensaje». «¿Mensaje para quién?». «Para ti». La pantalla mostró otra imagen. Una habitación, con documentos ardiendo. Archivos, pruebas, todo lo que Elena había acumulado. Tus copias, tus informes, tus evidencias, ya no existen. Elena sintió un vacío abrirse en el pecho. No puede ser. Oh, sí puede. Y lo peor, aún no lo sabes. La imagen cambió. Ahora era una toma de la empresa. Javier, entrando a un despacho, charlando con Catalina, recibiendo un sobre. Elena giró lentamente hacia él. «¿Qué es esto, Javier?». Javier empalideció. «No es lo que parece. Yo intenté ayudarte. Me estabas espiando». «No, no después. Al principio, sí, pero después me di cuenta. Me arriesgué por ti, Elena. Te lo juro. ¿Y esto?». Javier se quedó sin palabras. El silencio de un traidor que no sabe cómo volver. Él aceptó ayudarnos, a cambio de inmunidad. Completó Catalina, triunfante. Elena retrocedió. Sintió que el suelo bajo sus pies ya no existía. Y mientras ella trataba de entender quién estaba con ella y quién contra ella, Catalina finalizó la transmisión con una última frase. «Ahora que sabes la verdad, tendrás que elegir. Salvar a tu hermano, o destruir al hombre que te lo quitó». La pantalla se apagó, y una cuenta regresiva comenzó a parpadear en rojo sobre la puerta. 0010, 0009, 0008. La sala estaba a punto de sellarse. O algo peor. Elena tenía segundos para decidir. 0007, 0006, 0005.
La cuenta regresiva titilaba en rojo, como un corazón latiendo al borde del colapso. La habitación se llenaba de un pitido agudo, sordo, que hacía vibrar las paredes. Javier corría hacia el sistema eléctrico de la sala, desesperado por detener lo que sea que estuviera por pasar. «Esto es una trampa. Hay gas en las rejillas», gritó. Elena no escuchaba. No del todo. Su mente estaba fragmentada, atrapada entre el rostro pálido de su hermano, la traición de Javier y la sombra omnipresente de Catalina detrás de cada paso. 00, 04, 00, 03. «Sácame de aquí, por favor», susurró Bruno, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo haré», prometió Elena, sin saber cómo. En un acto reflejo, usó una vieja vara metálica para forzar las ruedas de la silla. Javier, con los dedos ensangrentados, logró abrir un compartimento lateral que escondía el sistema de seguridad. 00, 02, 00, 01. Y entonces, nada. La cuenta se detuvo. Las luces parpadearon, y un clic metálico sonó tras la pared. La puerta se abrió sola. Un silencio sepulcral los envolvió. Al salir del cuarto, Elena empujaba a Bruno por un pasillo estrecho, iluminado tenuemente por luces de emergencia. Javier lo seguía, enmudecido, temeroso, cargando lo poco que quedaba de los documentos rescatables. Elena no lo miraba. No aún. Su traición, aunque incompleta, había abierto una grieta que tardaría en cerrarse. «Lo que hiciste», dijo finalmente ella, sin girarse, «puso en riesgo la vida de Bruno. Mi vida. Todo». «Lo sé», respondió Javier. «No hay excusa. Solo quería proteger a mi hermana. Pensé que si cooperaba con Eduardo, podría ganar tiempo. Podría ayudarte desde dentro. Y perdiste mi confianza». Silencio. «Pero no tienes idea de lo que yo perdí por confiar, Javier. No tienes idea». Minutos después, salieron por una puerta trasera de la clínica que daba a un sendero abandonado. Bruno respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Una camioneta esperó al final del camino. Elena la había dejado oculta horas antes, por si acaso. Mientras lo acomodaban en el asiento trasero, Bruno la tomó del brazo con fuerza inesperada. «Hay algo que tienes que saber». Elena se inclinó. «Dime, hermano. Yo no firmé todos esos documentos solo por miedo». «¿Qué quieres decir?» «Yo trabajaba con Eduardo. Desde el principio. Fui yo quien te involucró». El mundo se le detuvo. «No». «Sí. Al principio pensé que era solo una maniobra financiera. Nada grave. Pero cuando Catalina me mostró las cifras reales, las cuentas, me asusté. Y cuando quise salir, ya era tarde». Flashback. Bruno, en la oficina de Catalina, leyendo informes, contando dinero, haciendo cálculos. «Esto es demasiado. No puedo seguir». «Ya es tarde, Bruno. Tu hermana ya firmó documentos. Está tan implicada como tú». Elena se cubrió la boca. Las lágrimas caían sin permiso. Tú me vendiste. No sabía que te arrastrarían así. Solo intentaba protegernos. Pero después, cuando desaparecí, fue porque intenté denunciar. Me atraparon antes. Entonces, no me traicionaste por completo. Pero fui el principio de tu caída». Elena se apartó. Se sentó en el suelo de tierra, temblando. Todo lo que creyó saber, todo lo que había construido, se derrumbaba con esa confesión. No había un solo culpable. Había un sistema, un círculo, una cadena de silencios, favores y traiciones. Y ella había sido el centro sin saberlo. Javier se sentó a su lado, en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. Porque a veces, las palabras no salvan. A veces, solo el fuego puede limpiar. Y esa noche, Elena decidió que ya no se conformaría con exponer la verdad. Ahora, quería hacerlos pagar. A todos. El amanecer llegó sin gloria, con un cielo plomizo que parecía reflejar el estado del alma de Elena. Sentada en una vieja silla de madera, frente al ventanal del modesto apartamento donde había escondido a Bruno, ella sostenía una taza de café frío que no había probado en horas. Ya no lloraba, ya no temblaba, ya no dudaba. En su mente, los rostros de Eduardo, de Catalina, de los directivos que se beneficiaron del silencio, giraban como piezas de ajedrez. Y en el centro de todo, la traición de Bruno. Una herida abierta que ardía más que cualquier otra, pero también una chispa. Porque el dolor, en Elena, no paralizaba, la encendía. Javier entró en la habitación sin hacer ruido. Bruno dormía, sedado y débil. Se acercó con cautela,
como si temiera romper el aire que los separaba. Elena, sé que no merezco estar aquí, pero si me dejas, quiero ayudarte. Ella no lo miró, solo habló. Tengo un plan. ¿Qué necesitas? Ahora sí lo miró. Directo, sin suavidad. Necesito acceso a los servidores internos. No desde la red de la empresa, desde su copia de seguridad externa. Javier asintió. Sé dónde están, y conozco a alguien que puede ayudarnos. Entonces muévete. Esta vez, no podemos fallar. Horas más tarde, en una casa segura al norte de la ciudad, Javier se reunió con una mujer de pelo rizado y tatuajes en los dedos. Lina, una exanalista de ciberseguridad despedida por Eduardo después de descubrir irregularidades contables. ¿Te atreverías a volver a tocar su red? Preguntó Javier. ¿Por venganza? Me estoy muriendo por hacerlo. Elena se acercó. Le entregó un pendrive. Aquí están los accesos de la antigua universidad y los archivos físicos que logré rescatar. Lina sonrió. Con esto, se puede encender una bomba. Al anochecer, Elena recibió un mensaje en su teléfono. Catalina asistirá a la gala benéfica esta noche. Estará sola. Nadie de consejo. Sin escoltas. Remitente desconocido. Ella sabía lo que eso significaba. Era una trampa, pero también una oportunidad. La gala se celebraba en un museo de arte contemporáneo. Luces cálidas, copas de cristal, trajes brillantes y sonrisas falsas. Catalina brillaba como una joya envenenada, rodeada de políticos, jueces, empresarios. Pero aquella noche, por primera vez en años, no tenía a Eduardo a su lado. Elena entró por la parte trasera, vestida como una de las camareras del evento. Cabello recogido, uniforme impecable, una bandeja en la mano. Nadie la miró, nadie la reconoció, porque nadie espera que la venganza llegue vestida de silencio. La encontró sola, en el patio trasero del museo, fumando un cigarrillo. Bonita noche para que el pasado te escupa en la cara, dijo Elena, a pocos pasos de ella. Catalina se giró, con los ojos entrecerrados. Así que te atreviste a venir. Esta vez no vine a pedir explicaciones. Vine a advertirte. Catalina rió. ¿Advertirme tú? ¡Qué ironía! ¿Acaso no entendiste que ya perdiste? Todavía no. Elena dio un paso más cerca. Porque ahora sé lo que vales. Sé cómo piensas. Y sé lo que más temes. ¿Y qué es? Que se rompa la red. Que uno de los tuyos hable. Catalina apagó el cigarrillo. Estás diciendo que tienes a alguien. Tengo muchos, alguien. Y tú no sabes de quién desconfiar. Por primera vez, Catalina no respondió. Su rostro se endureció. Sus ojos buscaron el de Elena. Y por debajo de su máscara, hubo miedo. Esto apenas comienza, Catalina. Porque ahora, ya no juego limpio. Esa noche, Lina logró ingresar al servidor externo. Encontró archivos, contratos, videollamadas grabadas, transferencias cifradas, y algo más. Un video. Eduardo, en su oficina, hablando con un hombre encapuchado. Asegúrate de que Bruno no despierte jamás. La grabación tenía fecha de hace 3 semanas. Elena lo vio en el celular, en silencio, sin derramar una sola lágrima. Y luego, lo envió. A todos los medios. A todos los contactos. A toda la junta directiva. La bomba estaba activada. Y nadie podría detenerla. La mañana siguiente no trajo luz. El cielo estaba cubierto de nubes densas y grises. Y la ciudad, aún adormecida, no sabía que estaba a punto de despertar en medio de un terremoto. A las 7:32 de la mañana, un video fue publicado en simultáneo en más de 30 portales de noticias, blogs independientes, cuentas de redes sociales y foros. En él, Eduardo Sáenz aparecía hablando frente a una cámara de seguridad en su propia oficina, con voz baja pero clara. Asegúrate de que Bruno no despierte jamás. Junto a la grabación, aparecían transferencias bancarias, registros de pagos ilegales, contratos con firmas falsificadas, fotografías de Catalina con funcionarios públicos, y un organigrama con conexiones entre miembros de la Junta Directiva y la Fundación Santa Clara. Fue una explosión. En menos de una hora, el video tenía millones de visualizaciones. Los medios lo llamaron la red de silencio. Y en el centro de todo, Eduardo Sáenz, CEO de Spectra Global. En su oficina, Eduardo veía las pantallas estallar con titulares, notificaciones y llamadas sin parar. No contestaba, no pestañeaba, solo respiraba, con una calma antinatural. Catalina entró sin tocar. Ya está en todos lados. No podemos frenar esto. ¿Qué hay de la Junta? Algunos te abandonaron. Otros,
Están evaluando salvar su imagen. Eduardo se levantó. Entonces es hora. ¿De qué? De hacer lo que siempre evité. Ensuciarme las manos. Del todo. Mientras tanto, Elena cuidaba de Bruno. Aún débil pero cada vez más consciente. Javier y Lina monitoreaban los medios y organizaban el caos digital. Todo parecía estar finalmente cayendo en su lugar. Pero Elena no confiaba en la calma. Y tenía razón. A las 16 de la mañana, recibió una notificación privada. Un mensaje de texto sin remitente. Una sola línea. Lo que te queda puede desaparecer en segundos. Y junto a eso, una imagen. Una cámara de seguridad mostrando el exterior del edificio donde Bruno descansaba. Un hombre con pasamontañas cruzaba la calle. En sus manos, un bidón. Nos encontraron, gritó Elena, levantándose de un salto. Tenemos que evacuar ahora, respondió Javier. Corrieron por las escaleras, Elena empujando la silla de su hermano con fuerza, bajando los escalones como si cada segundo contara. Y contaba. En el momento en que llegaron a la calle, una explosión sacudió el edificio. Vidrios volaron. Una columna de fuego se alzó como un monstruo. El rugido metálico del colapso llenó los oídos de todos. Cayeron al suelo. Tosieron. Elena se cubrió el rostro con el brazo, protegiendo a Bruno con su cuerpo. Cuando logró abrir los ojos, el departamento ya no existía. En las noticias, incendio por fuga de gas. Una mujer desaparecida entre los escombros. Explosión sin víctimas fatales. Por suerte. Mentiras. Catalina había hecho su parte. Eduardo ya no tenía límites. Pero lo que él no sabía era que Elena, herida, furiosa y más determinada que nunca, seguía viva. Y ahora, lo único que le quedaba por perder era el miedo. Esa misma tarde, Elena publicó un video. Ella misma, con la cara descubierta. Mi nombre es Elena V. Klein. Durante más de una década, fui silenciada, difamada y perseguida por un sistema que me quiso borrar. Pero no pudieron. Y hoy, con las pruebas en la mano y con la voz de quienes callaron por miedo, les digo, vamos a derribar a los intocables. Y Eduardo Sáenz, vas a caer. Con cada mentira, con cada muerte, con cada silencio que compraste. El video explotó en redes. Y con él, nació un movimiento. Almohadilla Justicia para Elena. Almohadilla ¿Dónde está Bruno? Almohadilla Sáenz debe caer. Pero Eduardo aún tenía una carta bajo la manga. Una llamada, un pago y una figura del pasado que Elena no había visto en años. Su madre, desaparecida desde su infancia, dada por muerta, a punto de reaparecer, como su enemiga final. Elena no durmió esa noche. Desde la explosión, desde la amenaza a Bruno, desde la transmisión del video, su cuerpo funcionaba por impulso, como un motor que no sabía apagarse. La noticia de que su madre, Victoria Klein, había reaparecido como testigo clave en la defensa de Eduardo Sáenz fue una daga en su alma. No puede ser ella, susurró Elena, leyendo el titular. Pero era. Su rostro, sus ojos, solo más vacíos, más fríos. ¿Cómo era posible? Flashback. Elena, niña, con una muñeca en brazos, esperando en la puerta de casa. Su madre había salido por unos días. Nunca volvió. Papeles policiales. Búsqueda fallida. Caso cerrado. Elena había aprendido a vivir con ese hueco. A llenarlo con estudios. Con fuerza. Con silencio. Y ahora, la mujer que la había dejado sola en el mundo, estaba del lado de su enemigo. ¿Por qué está haciendo esto? Preguntó Javier, en shock. No lo sé, dijo Elena, pero lo voy a descubrir. Contactó a Lina. Le pidió acceso a los archivos judiciales, a las declaraciones oficiales, a todo lo que la prensa aún no había dicho. Lo que encontró fue un infierno. Victoria Klein había sido detenida en 2009 por fraude migratorio y evasión fiscal. Había sido liberada bajo una identidad falsa. Y desde entonces, había trabajado bajo las órdenes de Eduardo Sáenz. Era su informante, su espía, su sombra. Había seguido a Elena durante años. Había reportado sus movimientos. Había firmado documentos clave en su nombre. Elena se sentó en el suelo, temblando. No solo me abandonó, me usó. La prensa se preparaba para el juicio del año. Eduardo sería procesado por múltiples delitos. Pero su defensa contaba ahora con una pieza sorpresa. Una mujer que afirmaba haber presenciado la falsificación de pruebas por parte de su propia hija. El mundo se volvió a dividir. Unos la creyeron, otros no. Pero la duda ya estaba sembrada. Elena convocó una conferencia de prensa.
Llegó sola, sin maquillaje, con el rostro limpio, firme, humano. Me enseñaron desde niña que los monstruos se esconden bajo la cama. Lo que no me dijeron es que algunos también se esconden en nuestra sangre. Contó todo, desde su infancia, hasta el silencio de su madre, desde el día en que la sacaron de la universidad, hasta el momento en que vio el fuego consumir lo poco que le quedaba. No pido venganza, pido que el mundo escuche, porque si callamos, ellos ganan. Y yo ya callé demasiado. Las redes estallaron. Catalina fue arrestada esa misma noche. Un exmiembro de la Junta declaró en su contra. La Fundación Santa Clara fue clausurada. Bruno, aún débil, fue citado como testigo clave. Lina y Javier lograron hackear la última carpeta cifrada de Eduardo. Dentro, contratos, fotos y grabaciones donde Victoria Klein confesaba su rol como espía. Lo hice por miedo, no por ella. Decía, la máscara se cayó. El juicio fue televisado. Eduardo, en traje gris oscuro, entró esposado. Elena lo miró a los ojos. Por primera vez, él desvió la mirada. Victoria no se presentó. Huyó, una vez más. Como siempre, pero esta vez, no le dolió. Porque Elena ya no necesitaba respuestas. Había encontrado algo más valioso. Libertad. Meses después, Elena inauguró una fundación. Ayudaba a víctimas de fraudes judiciales. Bruno, a su lado, recuperaba la sonrisa. Javier, redimido, se convirtió en su mano derecha. Lina fundó una red digital de protección ciudadana. Eduardo fue condenado a 28 años de prisión, sin beneficios, sin apelaciones. Y Catalina, aún espera sentencia. En una entrevista final, le preguntaron a Elena, ¿cree que finalmente ganó? Ella sonrió, mirando al cielo. No se trata de ganar, se trata de seguir de pie, de no dejar que te borren, y de que, pase lo que pase, el silencio ya no sea una opción. Porque en un mundo lleno de sombras, una mujer con la verdad puede encenderlo todo. Y así termina esta historia. Una historia de traición, dolor, coraje, pero también de fe. Porque aunque todo parecía perdido, Dios nunca dejó de mirar por Elena. A veces, las personas más humilladas son las que Dios levanta más alto, y los que intentan destruirte son solo instrumentos para hacerte más fuerte. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal Historias que Marcan, para seguir recibiendo relatos reales, intensos y llenos de lecciones que transforman. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Nos encantará saber hasta dónde están llegando estas historias. Recuerda, por más oscuridad que enfrentes, si Dios está contigo, nadie puede detenerte.